buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más aquí en su canal Un Instante con Dios, con su ministro Hamilton Urrutia. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Saludo especial a todos los hermanos suscriptores de nuestro canal de YouTube. Se está acabando este año, pero es tiempo de reflexión. Es tiempo de darnos cuenta que tenemos que buscar cada día más de la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor nos dio a nosotros un mandato. Él nos dijo en su palabra: orar sin cesar, orar sin cesar. Y cuando yo oro porque quiero estar en comunión con el Señor. Cuando yo oro, yo estoy honrando a mi Padre, y Él honra a los que le honran. Cuando yo oro, quiero estar en la presencia del Señor, y el Señor habita alrededor de los que le temen y los defiende. Dios les bendiga, hermanos. Dios los acompañe siempre. Vamos a orar al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, por esta su palabra, y también enviando un saludo muy especial a mi suegra, hoy 18 de diciembre, que Dios le permitió vivir un año más, y esperamos en el nombre de Cristo Jesús que Dios permita que ella nos acompañe por mucho tiempo más, que el Señor añada muchos años más a su vida, y el Señor la llene de paz, de salud, de amor. La gloria es para nuestro Padre eterno. Padre de la gloria, te bendecimos, te honramos, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú nos permites, Señor, contemplar tu maravilla, Señor, la hermosura, Señor, de todo lo que tú has hecho, lo que has creado, y nos has dado la vida, Señor, y nos permites levantarnos cada día más, llenos de tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por esta tu palabra que vamos a compartir el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú edificándonos, que seas tú enseñándonos, que seas tú dirigiéndonos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hermanos, queremos llevar un mensaje hoy con uno de los versículos más cortos de la Biblia. Muchos, cuando les hablamos de los mensajes, versículos cortos de la Biblia, inmediatamente nos damos cuenta de que hay dos versículos de la Biblia significativos que son muy cortos. El uno es el versículo que dice: Jesús lloró. Y el que vamos a compartir hoy es un mandato de Dios para ti y para mí, hermano. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Orar sin cesar. Gloria a Dios. Orar sin cesar. Ese es el versículo, y a través de este versículo nos vamos a mover en esta enseñanza del día de hoy. ¿Y por qué es importante orar sin cesar, hermanos? Como lo decía en la introducción. Porque al orar estoy en comunión con Dios. Porque al orar yo estoy reconociéndolo a Él. Porque cuando yo oro la palabra de Dios, yo estoy creyendo que Él es la palabra. Y estoy creyendo que Él me está hablando a través de su palabra. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es impresionante, hermanos. Mira, Jesús oró siempre, y allí, aún en los momentos difíciles, Jesús permanecía orando. Cuando Jesús sabía ya de antemano, y cuando se acercaba el tiempo de Él ser entregado, Él se fue al monte y oró. Y allí le dijo a sus discípulos: mi alma se siente triste hasta la muerte, pero mantuvo en oración permanente.
Y aún estando con los discípulos, a los que les dijo que lo acompañaran, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y ellos no pudieron guardar con ellos, velar con él una hora, pero Jesús mantenía en oración. Impresionante, hermanos, porque hay algo que es importante. Cuando Jesús oraba y que él se iba al monte a orar, él mantenía, gloria al Señor, él mantenía en comunión con el Padre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? En ese momento Jesús mantenía en comunión con el Padre. Y cuando el Señor nos dice a nosotros orar sin cesar, es porque Él quiere que haya una comunión constante con el Padre y que no le demos cabida al diablo, gloria al Señor. Porque cuando yo mantengo en oración, mi mente está llena de la palabra de Dios y no hay cabida para los pensamientos o para las cosas del diablo. Cuando yo estoy en oración, el Señor está conectado conmigo. El Señor quiere que nosotros mantengamos en oración. El Señor quiere que nosotros mantengamos en adoración. El Señor quiere que nosotros mantengamos en comunión con Él. Porque el Señor dice en su palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y el Señor, siendo espíritu, no se va a unir contigo en la carne. Gloria al Señor. Él se une es a tu espíritu. A tu espíritu. El Señor Jesús, estando en intimidad, oró cuando envió a los discípulos en el medio del mar. Y después de que ellos están fatigados por la tormenta, Él viene caminando sobre las olas. Jesús, cuando le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti, gloria a Dios. Mira lo importante de la oración. Cuando yo estoy en comunión con Dios, estoy orando, allí estoy evitando que Satanás tome ventaja en mi vida. Pastor, pero ¿por qué usted está hablando tanto y nos habla tanto de Satanás? Porque es que Satanás es el adversario. Dice la palabra, el adversario, el diablo, el que no quiere que tú tengas intimidad, el que te quiere distraer, el que quiere que tú vivas en las obras de la carne, el que quiere que tú no le creas a Dios conforme a su palabra. Cuando Jesús estaba orando, mira, en la cruz Jesús, aún estando crucificado, estuvo en comunión con el Padre. Y fueron siete frases que tú conoces que Jesús allí en la cruz dijo, orándole al Padre. Una de ellas, todo ha sido consumado. Otra, orando al Padre por ti y por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra, Padre, ¿por qué me has abandonado? Otra frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hay algo que es impresionante allí. Jesús está crucificado al lado de dos ladrones. Está el ladrón de la izquierda que comienza a lanzar improperios, a decirle a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de allí? ¿Por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Pero el ladrón de la mano derecha se estaba comiendo la película completa porque estaba escuchando la oración de Jesús. Y él se impregnó de lo que había en Jesús, porque él escuchó que Jesús le clamaba al Padre. Y en ese momento el ladrón de la derecha inmediatamente le dice: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y es allí en ese momento en donde tú tienes que entender que clamarle a Dios, que orarle a Dios, que orar sin cesar, que tener comunión con Dios te permite tener respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios, cuando aquel hombre clama a Él, se impregnó de lo que Jesús tenía y de lo que Jesús estaba haciendo. Y en ese momento, Él le clama a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí
de este pecador cuando estés en tu reino. El Señor te dice a ti: ora, ora, búscame en oración, confía en mí, clama a mí que yo te responderé. Aleluya, gloria a Dios. En ese momento, ese versículo cobró importancia, porque el ladrón clamó a Jesús, y en su clamor, la respuesta de Jesús no se hizo esperar. En ese momento el ladrón recibió de él la respuesta. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Por eso cuando tú clamas al Señor, cuando tú oras, el Señor responde tu oración. Cuando tú te inclinas a buscar su rostro, el Señor responde tu oración. El profeta Daniel, cuando dobló rodillas, buscó a Dios en oración 21 días. Y el ángel Gabriel vino a él y le dijo: Daniel, desde el primer día, mira esa consigna que tienes que entender. Desde el primer día, tus oraciones han sido escuchadas. Cuando tú oras, el Señor escucha tu oración, hermano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Gloria al Señor. Es importante, hermanos, cuando tú oras, recibes el respaldo del cielo. Cuando tú oras, el enemigo tiembla. El enemigo tiembla. Por eso, yo te quiero decir algo que es muy importante. Quiero llevarte a la historia de Daniel. Cuando Daniel, un hombre, Daniel, que había pasado por 3 reyes, mira. Daniel estuvo, cuando fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia, estuvo bajo el reinado de Nabucodonosor. Primer rey, mira, primer rey. Y estando bajo el poderío, bajo el imperio de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo un sueño. Y habían astrólogos, magos, adivinos, junto con Daniel. Y Nabucodonosor llama a aquellos hombres y les dice: tuve un sueño y necesito que me den la interpretación. Y si no me dan la interpretación, les corto la cabeza. Se mueren todos. Y aquellos astrólogos le decían: Señor, pues dinos qué soñaste y nosotros te daremos la interpretación. Y les dijo Nabucodonosor: no. Si ustedes no me dicen qué soñé y qué significa lo que soñé, les corto la cabeza. Se mueren todos. Y en ese momento, Daniel, un hombre de oración, oraba 3 veces al día. Le dijo: Rey, dame un día y yo te daré la interpretación. Eso lo hace solo una persona que tiene comunión con Dios y que sabe que en Dios hay respaldo cuando tú lo buscas, porque la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Gloria al Señor, aleluya. Y después de ese día, Daniel, en ese momento, después de ese día, buscó el rostro de Dios y Dios le dio la respuesta. Segundo rey, Belsasar. Y Belsasar comienza a hacer lo malo delante de Jehová. Y cuando aparece la mano escribiendo sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, Daniel va a la presencia del rey y le dice: así ha dicho el Señor, el reino ha sido quitado de tu mano. Porque había un hombre sabio que mantenía en comunión con Dios. Y el tercer rey, Darío. Mira, Darío, que reconocía a Daniel, que amaba a Daniel, y lo puso sobre los 120 sátrapas. Lo puso sobre los sátrapas. Y cuando ellos tramaron contra Daniel e hicieron que el rey firmara un decreto, que él quisiera petición en los 30 días, aparte del rey, fuera echado a la fosa de los leones. Mira lo importante allí. Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando se firmó el edicto por parte del rey, en el libro de Daniel, en el capítulo 6, está esa enseñanza.
Daniel se fue a su recámara y abrió las ventanas y oró 3 veces al día como lo hacía anteriormente. Eso solo hace que un hombre de oración viva en intimidad con Dios. Y por eso en ese momento, cuando él fue a la fosa de los leones, por el respaldo de Dios, aquel hombre de oración, Dios cerró la boca de los leones. Y allí el rey Darío, cuando va a la fosa de los leones, lo que inmediatamente le dice a Daniel, allí entre sus sollozos: Daniel, el rey al que tú continuamente sirves, recibe eso, gloria a Dios. Al Dios al que tú continuamente sirves. ¿Y cómo le sirves tú a Dios? A través de la comunión con Él, a través de la oración, reconociéndolo a Él, porque Dios honra a los que le honran. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Daniel era un hombre de fe, y por esa fe, y porque era un hombre de oración, recibió el respaldo de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué importante esto, hermanos. Yo te quiero enseñar, para que tengas claro esta enseñanza, en este versículo cortico: orar sin cesar. Cuando tú oras, ¿qué logras? Que se abran las bendiciones espirituales para ti. Cuando tú oras, logras que el mundo de las tinieblas reconozcan el poder que está depositado en ti. Cuando tú oras, al enemigo le da migraña, gloria al Señor, aleluya. Cuando tú oras, cuarto, tienes el respaldo de Dios, porque Él te lo dijo, y no me voy a cansar de repetírtelo: clama a mí y yo te responderé. Y cuando tú oras, estás creyéndole a Él. Cuando tú oras, la maquinación de Satanás no tiene poder, porque tú reconoces al único que tiene el poderío, que tiene el dominio, que se llama Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Cuando tú oras, hermanos, hay respaldo del cielo. Alégrate allí, recibe eso. Cuando tú oras, tienes el respaldo de Dios. Jesús oró, mira, e hizo que el Padre escuchara cuando Él en su oración decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Cuando tú oras, el Señor activa el cielo a tu favor. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesús oró, le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, en la oración, ¿tú qué debes hacer? En tu tiempo de oración, ¿qué debes hacer? Mira lo que Jesús hizo, y tenemos ese ejemplo de imitar. Hay 3 cosas que tú no debes hacer cuando oras, y esas 3 cosas yo quiero que tú las recibas hoy. Cuando ores, no pidas que Dios destruya a tus enemigos. Oh, aleluya, gloria a Dios. Impactante esto, ¿verdad? Cuando tú ores, no pidas que Dios destruya a tus enemigos. Hay un hombre que nos enseña la Biblia que tuvo una petición, pero Dios le hizo caer en cuenta del error que estaba cometiendo. Ese hombre fue David. La Biblia nos enseña que David se metió con la mujer de Urías, y al meterse con la mujer de Urías, la embarazó. Y para tapar la falta que había cometido, mandó a Urías al frente de la batalla para que muriera. Y cuando vino el profeta Natán, le dijo: había un hombre rico
que tenía muchas ovejas. Y había uno pobre que tenía una sola oveja. Y aquel hombre rico recibió una visita. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto hemos recibido visitas? Y a veces queremos gastar de lo de otro para no gastar lo que tenemos. Y aquel hombre rico recibió la visita. Y en vez de matar de las muchas ovejas que él tenía, decidió quitarle la oveja al pobre y mató la oveja para darle de comer a sus visitas. Y entonces David en ese momento dice: oh, el que ha hecho tal cosa es digno de muerte. Gloria al Señor. Y allí le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Por eso cuando tú ores, no pidas en tu oración que Dios destruya a tus enemigos. Porque puedes cometer el error que el enemigo puede ser tú mismo. El león que tú tienes en tu interior. Hay una anécdota de una niña que habla con el abuelo. Y el abuelo le dice que dentro de su interior hay dos lobos. Uno bueno y uno malo. Y entonces le dice el abuelo a la niña: y esos dos lobos se enfrentan y tienen una batalla feroz. Y la niña, intrigada por lo que le está contando el abuelo, le pregunta: abuelo, ¿y cuál de esos dos lobos gana la batalla? Y aquel anciano le dice a su nieta: hija, eso depende de cuál de los dos yo alimente. Si tú alimentas el hombre malo, ese es el que va a tener fuerza en tu interior. Porque tú a veces estás pidiendo destrucción para tus enemigos, pero tú eres tu mismo enemigo, porque vives en amargura, en odios, y no sabes ni siquiera por qué odias. Tú te miras al espejo y te da rabia de tu misma sombra. Gloria al Señor. De tu misma imagen te da rabia. Entonces, cuando tú ores, no pidas que Dios destruya a tus enemigos. Contrario a lo que hizo el rey Salomón. Cuando el rey Salomón tiene comunicación, tiene comunión con Dios, y Dios le dice: pídeme lo que quieras, que yo te daré. El rey Salomón le dijo: oh Dios, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y en ese momento Dios le dijo: por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, por cuanto no me pediste riquezas, te daré la sabiduría, y todo lo demás le fue añadido. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Segundo, mira, no pidas, y aquí es algo impresionante, no pidas en tus oraciones que te dé una esposa nueva. Gloria a Dios. No pidas que te dé una esposa nueva. Entonces tú dices: Señor, yo estoy ahora convertido y yo pido que me des una esposa nueva. No. Tengo una historia de un hombre que comenzó a recibir palabra de Dios, pero él estaba en el mundo, y cuando estaba en el mundo tenía a su esposa en amargura y la mantenía amargada a ella. Pero él decidió ir a los pies de Cristo. Y allí recibe palabra y le dicen: vas a tener un hogar nuevo. Vas a tener una esposa nueva. Entonces él dijo: bueno, como voy a tener una esposa nueva, entonces la que tengo, entonces ya no me sirve. Y en ese momento dije yo: pero no quiere decir que tú vas a tener otra esposa. Mira, tú eres un hombre que ha sido transformado, porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tú eras un hombre viejo y tu mujer vivía amargada y era una mujer vieja. Pero como tú ya eres un hombre nuevo, entonces por tu conversión, por tu testimonio, tu mujer también va a ser una mujer nueva. Gloria al Señor. Aleluya. Y si tú oras y tu mujer no es la mujer nueva que tú quieres que sea,
lo que tú tienes que hacer es doblar rodilla y pagar el precio. Gloria a Dios. No ores pidiendo una mujer nueva. Gloria al Señor. Y tercer punto, no pidas cosas grandes en la oración cuando no tienes capacidad para manejar algo pequeño. Impresionante, ¿no? A veces pedimos un avión y no somos capaces de manejar ni siquiera un carro. A veces pedimos un carro y no somos capaces de manejar una moto. Pedimos una moto y no somos capaces de manejar una cicla. No pidas nada de lo que tú no seas capaz de manejar. ¿Y sabes por qué? Porque tú crees que cuando tú tienes las cosas, la dirección tuya es por tu propia cuenta. Yo ya no necesito de la dirección de Dios. Para tú manejar algo, tú tienes que pedirle al Señor que sea Él quien vaya delante de ti, dándote la sabiduría para poder manejar lo que Dios te pone, pequeño o grande. No pidas una iglesia llena cuando a 5 no sos capaz de manejarlos. No pidas avivamiento cuando no eres capaz de compartir la palabra con 3 o 4. Gloria al Señor. Cuando no eres capaz de enseñar o dar de gracia lo que de gracia has recibido. Gloria al Rey de Reyes. Y cuarto punto, mira. No pidas ser lleno del Espíritu Santo sin haber sido vaciado de la suciedad que te tiene lleno en el momento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estoy aquí con mi preciosa, hermosa, mi hija. Voy a presentárselas por redes sociales. Estoy aquí con mi... Es una profeta del Dios Altísimo. Mi hija hermosa. Ella siempre me acompaña cuando estoy predicando en casa. Que Dios me la bendiga. Mira, no pidas algo que tú no seas capaz de manejar. No pidas ser lleno del Espíritu Santo cuando tú tienes rencor en tu corazón, cuando tienes falta de perdón, cuando tú tienes odio, cuando tú tienes mentira, cuando tú tienes engaño. Primero tienes que vaciar todo lo sucio que tú tienes. Tú y yo, hermano, tenemos que revisarnos todos los días. Y todos los días, cuando doblemos rodillas, porque no somos los santos, tenemos que pedirle el perdón a Dios y que nos lave más y más con su sangre. Porque cuando yo voy al Padre, yo voy como un hombre imperfecto, con mis errores. Y yo le pido al Señor que con su sangre me limpie para poder ser lleno de su Espíritu Santo. Yo tengo que ser una vasija que pueda recibir lo de Dios. Pero lo de Dios tiene que entrar en mi vida cuando no hay nada sucio que pueda contaminar lo de Dios que tiene para mí. Gloria al Señor. Hermano, en esta enseñanza, el Señor quiere decirnos algo importante. El Señor te dice, ora sin cesar. El Señor te dice, ora para que no caigas en tentación. Porque cuando tú oras, dominas la carne. Cuando tú oras, gobiernas la carne. Cuando tú oras, le das libertad al Espíritu. Cuando tú oras, tienes intimidad con Dios. Gloria al Señor. Esa es la intención de esta enseñanza de hoy. De que tú entiendas de que la oración te mantiene en comunión con el Rey de Reyes. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres hacer de ahora en adelante? ¿A qué le vas a dar más importancia? Hemos visto situaciones difíciles en donde la persona en la aflicción no busca a Dios. En la enfermedad no busca a Dios. En la angustia no busca a Dios. Y cuando estamos en abundancia, peor, decimos, no necesito de Dios. Gloria a Dios. Pero nosotros en enfermedad tenemos que darle las gracias a Dios. En la aflicción tenemos que darle las gracias a Dios.
en la tristeza, tenemos que darle las gracias a Dios. Y aún más en la alegría, en la abundancia, tenemos que decirle gracias a Dios. Se termina un año, 2021, en donde tú has tenido la bendición de Dios, afectado por un año más de pandemia. Y dicen las redes sociales que esto continúa, de que viene otra cepa más fuerte. Pero no has sido tú contagiado, o si te contagiaste, la mano de Dios estuvo allí para librarte en muchas adversidades donde muchos murieron por este virus. Sigue buscando a Dios en oración, sigue teniendo comunión con Él, sigue dándole el primer lugar al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Que Dios te bendiga, hermano, que tengas abundancia, que tengas prosperidad. Los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que la verdad, la palabra de Dios nos hace libres. Y los que aún no han conocido o no han recibido al Señor Jesucristo, es una invitación que a través de la oración de fe lo puedas hacer en este momento. Yo quiero que cierres tus ojos allí y que repitas conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Te doy gracias, Señor, por recordarme que al orar, Señor, mantengo en comunión contigo. Por recordarme, Señor, que cuando oro, Señor, venzo la tentación. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú oraste por mí ante el Padre, clamando que yo recibiera el perdón que no merecía. Te doy gracias, Señor, porque a través de tu sangre yo fui limpiado. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón por todas mis faltas contra mi prójimo. Te pido perdón, Señor, por las faltas y los pecados contra mí mismo. Te pido perdón, Señor, por haberte fallado en muchas ocasiones a ti, Cristo Jesús. Yo te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Cristo, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que de allí no se borre jamás. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Localízame en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecido día. Se acerca el 24, el día de comer natilla y buñuelo. Pero ese día nosotros recordamos que Cristo Jesús nació para darnos vida juntamente con Él. Que tengas un inicio de semana lleno de bendiciones. En el nombre de